Muy buenos días. Hoy vamos a mirar unos aspectos muy generales de la dinámica o del modelamiento matemático de las enfermedades infecciosas. Para iniciar, pues vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el modelamiento matemático, sobre qué son los modelos, y posteriormente vamos a mirar o estudiar un poquito del código en R para generar estos modelos. Entonces, como ustedes están viendo acá en la pantalla, eh, en principio los los modelos matemáticos van a depender, por supuesto, de unos parámetros iniciales pues ese modelo tiene unos supuestos. Hay dos tipos de modelos en la dinámica o de las enfermedades infecciosas. Unos son modelos estocásticos que, pues, como ustedes saben, pues reconocen la aleatoriedad de los procesos, y los otros son determinísticos, en el cual pues siempre van a dar el mismo resultado, ¿sí? En este caso, los más sencillos que se usan para el modelamiento matemático de las enfermedades infecciosas son los modelos determinísticos. Quiere decir de que los sujetos, el primer supuesto es que los sujetos son muy homogéneos, y el segundo supuesto es que los sujetos tienen la misma probabilidad de infección. Esto pues no es completamente cierto, pero facilita el entendimiento y el procesamiento de estos modelos. Entonces, al final un modelo será, o sea, se pretende que sea sencillo, ¿sí? Pero también que sea válido. Es como un balance entre estas dos condiciones. Eh, por supuesto, los modelos se alimentan de observaciones, datos, y generan unas salidas o predicciones. El modelo, como les mencionaba, el modelo CIRS es el más sencillo, y CIRS corresponde a digamos, al acróstico, a las denominaciones de S susceptible, I infeccioso y R recuperado. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento la población debe, o cualquier individuo de la población estará en cualquiera de estos tres compartimentos y no más. Entonces, podemos decir que cada uno de estas letras será números o fracciones, y que al final toda la población será la suma de cada uno de estos tres compartimentos. Este modelo es bastante antiguo, fue por primera vez, digamos, propuesto por Kerman y McCreary en 1997 y en 1933 respectivamente. Y se describe en un libro que enfermedades infecciosas en humanos, ¿sí? De Anderson, se describe, digamos, de manera bastante profunda. Otros autores que contribuyeron al desarrollo de este modelo: Daniel Bernoulli, que hizo el primer modelo epidemiológico en los pacientes con viruela, y básicamente para mirar el comportamiento de aquellos sujetos que recibían la variolización procedente de la viruela del ganado vacuno, y por eso pues el nombre de vacuna, ¿no? William Farr utilizó el método para predecir la curva, y fue el primero que dijo que la curva tenía un pico descendente. Aquí está, que iba hasta cierta farsa, hizo esta predicción en el cual llegaba a un punto y descendía la curva. Y finalmente Arthur Ronson reconoció la importancia de los huéspedes susceptibles para introducir el concepto de, de inmunización y adicionalmente pues de limitación del pico epidémico. El modelo más sencillo sería esto: los tres compartimentos, y básicamente hay dos procesos fundamentales: el proceso de transmisión y el proceso de recuperación. Partiendo de una población susceptible, vamos a tener una tasa de, de infección, ¿sí? O qué tan rápido el virus o las personas están transmitiendo o diseminando en otras personas la infección. Entonces, pues ese componente se ha denominado el beta, ¿sí? Y es una constante, y es uno de los principales, digamos, variables o parámetros que van a incidir en el número de infectados en el tiempo. Y el otro parámetro, o el otro, digamos, proceso fundamental, es el proceso de recuperación, que va a depender
de la velocidad con la cual se recuperan, y por supuesto la velocidad con la cual se recuperan va a depender de ese periodo de contagiosidad que tiene el virus en cada uno de los individuos. Entonces, que es directamente proporcional al periodo de generación. Entonces los individuos se recuperan, a qué tasa o a qué velocidad se están recuperando los individuos. Esos son los dos procesos más importantes, el proceso de recuperación, el proceso de transmisión y el proceso de recuperación. Si nosotros estudiáramos esto a nivel poblacional y en el comportamiento de cada uno de los individuos, sería muy complejo, y por eso, y obviamente esto es completamente aleatorio, ¿sí? Y por eso es que los modelos estocásticos no se usan tanto, digamos son mucho más complejos, y los más populares han sido estos modelos determinísticos como el modelo Sears. Resumiendo acá, entonces tenemos los tres compartimentos: susceptibles, infectados y recuperados. La tasa con la cual estos susceptibles pasan a infectados será determinada por el beta, y la tasa con que estos individuos pasan a ser recuperados estará determinado por el gamma, ¿sí? Entonces tenemos el beta cam, que será, digamos, como les mencionaba, la velocidad de diseminación y la fracción en la fracción de individuos, para producir la fracción de individuos infectados. Y el gamma será la frecuencia de recuperados, que depende de qué tan rápido se resuelve la infección. Esto se puede expresar en estas ecuaciones, que aparentemente se ven complejas, pero simplemente es la derivada de esa población en el tiempo, o sea, cuál es el cambio en función del tiempo de cada uno de esas fracciones, ¿sí? Entonces el cambio de números susceptibles pues dependerá de las nuevas infecciones en el tiempo, y esas nuevas infecciones está dada, como ya les mencionaba, por el beta, que es la tasa con la cual se está esparciendo el virus, o se están infectando nuevos individuos, sobre esa fracción de pacientes o de sujetos susceptibles sobre el N, que es esencialmente los pacientes que están expuestos, o que son los que efectivamente se están adquiriendo la enfermedad, porque ese beta a su turno va a depender mucho de qué tanto, del número de contactos que tenga un individuo en la unidad de tiempo, y por la probabilidad de que esos contactos finalmente sean efectivos. No necesariamente porque haya un contacto va a haber una infección, sino va a depender de otra cantidad de factores. Entonces, pues, el cambio en el número de infectados acá estará nuevamente siendo, es el producto de las nuevas infecciones menos ya la tasa de recuperados, que va a depender del gamma. Recordemos que gamma es la tasa de recobro, y que va a depender del tiempo de generación, o del tiempo en que una persona finalmente sigue o continúa infectando, por la fracción de sujetos o los individuos que están infectados. Y finalmente la tasa de recuperados, que va a depender solamente de esa velocidad de recuperación por la tasa de individuos que fueron infectados. Estas serían pues las tres expresiones básicas con las cuales se puede modelar o se puede hacer, para lo cual vamos a usar el código R. Dos paquetes importantes se deben instalar, que es la librería Desolve y ggplot. Desolve es un paquete especializado en funciones, y ggplot, como ustedes saben, es un paquete que es el paquete graficador por excelencia de R. Entonces, de manera que aquí definimos la función, la vamos a llamar SIRModel, ¿sí? Y esta función tiene el tiempo, el vector tiempo, los parámetros, bueno, las constantes, que son beta y gamma en X, y los parámetros por supuesto será el número de individuos en la población,
en qué momento, cuántos individuos están infectados y cuántos individuos están recuperados. Bueno, aquí las estamos definiendo y definimos pues S susceptibles por donde en el vector x1 corresponderá a los susceptibles, x2 corresponderá a los infectados y x3 corresponderá a los recuperados. De manera que el total de la población va a ser la suma de los susceptibles más los infectados más los recuperados. Tenemos las funciones acá. Entonces la derivada es decir, pues de los susceptibles, pues en el tiempo, de cuántos, entonces será aquellos pacientes que se están infectando, o sea, beta menos beta por los susceptibles por la fracción de los infectados sobre el total de la población. Y cuántos individuos en un momento están infectados será igual al beta por los susceptibles por la fracción de los infectados menos los que se están recuperando o los que ya se recuperaron, que dependerá gamma por los infectados. Y los recuperados, que es también una función, la función en el tiempo, que es la derivada de x en el tiempo, será igual a gamma por los infectados. Acá pues introducimos los valores de los parámetros. Entonces los parámetros beta y gamma serán 2 y 1 respectivamente. Los valores del vector x, que nos está hablando de cuántos individuos hay en un momento determinado o con el cual se inicia, serán 995 sujetos susceptibles, 5 infectados y 0 recuperados. Y el vector tiempo, que va a iniciar en el momento 0 hasta el momento 20 días, 20 meses, no importa, y las unidades con las cuales va, digamos que 0.1, es decir, es la fracción de cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos ejecutar pues la salida del gráfico y vamos a obtener el gráfico con las tres, el comportamiento de las tres curvas, los susceptibles en el tiempo, los recuperados, la línea morada, y finalmente los infectados con un pico que se produce a los 5 días. Entonces observemos cómo varía, por ejemplo, si nosotros por supuesto aumentamos el beta, aquí tenemos el beta en 2, suponiendo lo vamos a duplicar, ¿qué pasaría? Pues lo que va a pasar es que, y no modificamos el resto de parámetros, lo que va a pasar es que vamos a tener un aumento de la pendiente. Observémoslo a ver. Entonces en la nueva gráfica evidentemente tenemos una pendiente mucho más inclinada por el aumento de este parámetro que es el beta, la tasa de velocidad con la cual se está esparciendo el virus, ¿sí? Ahora, teníamos beta de 2, ahora suponiendo que se nos aumenta el periodo de generación al doble. Es decir, el número de individuos que se están contagiando en determinado momento, o sea, cuánto demora ese proceso, ¿sí? Cuánto tiempo un individuo. Entonces, esto hace que la curva realmente se aplane, pero que en determinado momento digamos, aquí no se ve porque pues aumenta en el tiempo el periodo de infección. Bueno, por supuesto también el número de infectados sigue, no tiene nada que ver con el número de infectados, simplemente aumenta el periodo en el tiempo. Ahora, para poderlo observar, pues tendríamos que aumentar el periodo en el cual vamos a verla o a determinar la infección, ¿sí? Entonces lo aumentamos a 100 días para poder ver todo el comportamiento de la curva. Y aún así la curva es muy plana. Entonces solamente coloquemos 1.5 el periodo de generación para poderlo visualizar el comportamiento. Ok, aquí tenemos un pico, ¿sí? Y ya tenemos los periodos recuperados y los infectados. Bueno, yo creo que esto es el modelo básico. Es importante, les voy a dejar el código.
Y es importante que estos son los parámetros de salida de la función ODE que trae la librería o el paquete de Solve, y esta es la función ggplot que trae pues la librería, por supuesto, ggplot, donde se parametriza las salidas de los diferentes gráficos. Básicamente se define el eje de las X, el eje de las Y, y aquí estamos definiendo en el plano cartesiano los límites de Y, que va de 0 a 1000, ¿sí? De 0 a 1000. Podríamos aumentarlo a 2000 para que se nos corte aquí la gráfica. En fin, estos parámetros pues son aquí ya